Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el tema modelo de entidad y el tema que yo voy a exponer es la diferencia entre alto nivel y bajo nivel. Mi nombre es Mildred Camila y yo les voy a decir qué es especialización. Mi nombre es Cintia y yo les voy a decir qué es generalización. Mi nombre es Rogelio y yo les voy a explicar de cómo se utiliza. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Lisbeth Villegas Ramírez. Yo les voy a hablar sobre el tema de generalización, sobre qué es y les voy a mostrar algunos ejemplos de este tema, que es la generalización. ¿Qué es la generalización? En el contexto de base de datos se refiere al proceso mediante la extracción de unas propiedades más comunes en un conjunto de entidades. También esto nos da a entender, otro significado nos da a entender que también se refiere al proceso de toma de datos específicos para así estos sustituirlos por otros datos más específicos. Un ejemplo de generalización es que en una base de datos de información médica se podría generalizar la edad de los pacientes, como los podríamos generalizar como jóvenes, adultos o ancianos, en lugar de mostrar su edad exacta. Esto hace para, más que nada, la privacidad de las personas. Otro ejemplo sería generalizar las ubicaciones geográficas, como agrupar diferentes ciudades en la región o más amplias. Buenas tardes, mi nombre es Mildred Camila Carreño Chávez y yo les voy a decir qué es la generalización. La generalización es el resultado de tomar un subconjunto de un conjunto de entidades de alto nivel para producir un conjunto de entidades de más bajo nivel. Esto quiere decir que si tenemos nuestro diagrama, vamos a tomar las partes de hasta arriba para pasarlos a la parte más pequeña. La especialización también se puede decir que es lo opuesto a la generalización, que ya les explicó mi compañera Cintia, ya que aquí se dividen las cosas más pequeñas para simplificarlos aún más. También se puede decir que es una entidad particular, ya que se dividen en subentidades, que es lo que les acabo de decir, que se dividen en cositas más pequeñas. Y esto se podría decir que un ejemplo es que los especialistas en base de datos lo utilizan para manipular grandes cantidades de información para su uso eficiente en aplicaciones y sistemas de informática. Otro ejemplo podría ser las personas en una empresa, que les da una gran ventaja si saben usar esto, ya que les ayuda a simplificar toda la información y tenerla asegurada con esta de la especialización. Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Enrique Niña Lara y yo les voy a hablar sobre el tema de cómo se utilizan. Se utiliza para organizar y estructurar la información de manera jerárquica, ya que la generalización consiste en identificar similitudes entre entidades y crear una entidad más general que las englobe a todas. Por otro lado, la especialización implica tomar una entidad general y dividirla en entidades más específicas con características únicas. Aquí les voy a hablar sobre un ejemplo. Un ejemplo se entiende en entidad general, que es un vehículo que luego se especializa en coche, camión y motocicleta. Esto permite organizar la información de manera más eficiente y establecer relaciones entre las entidades. La generalización y especialización se aplican en el diseño de bases de datos a través de la creación de jerarquías de entidades. Esto es, en resumen,
de la especialización en base de datos se utiliza para diseñar, implementar y mantener sistemas que gestionan grandes volúmenes de información. Esto permite que las organizaciones puedan almacenar, acceder y analizar sus datos de manera más eficiente y efectiva. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la pregunta que se plantea en el instrumento de evaluación en la aplicación de Teams, la cual es: ¿cuáles son las diferencias entre los conjuntos de entidades de alto nivel y de bajo nivel? Y la respuesta que nosotros tenemos es: el conjunto de entidades de bajo nivel es una subclase, también hereda la participación en los conjuntos de relaciones en los que su entidad de nivel más alto, superclase, participa. La subclase es como si fuera empleado, y cliente sería la superclase. Un ejemplo sería cuando una persona participa en la relación, también lo harán las subclases, como el ejemplo que ahorita planteé, que es empleado-cliente, y de ahí se hace una oración. Un conjunto de entidades de nivel más alto con atributos y relación que se aplican a todos los conjuntos de entidades de nivel más bajo. Estos son conjuntos de bajo carácter distintivo que se aplican solo en un conjunto de entidades particular, como sería una asociación o una empresa. Puede haber herencia múltiple. La estructura resultante se denomina retícula. La agregación de estas entidades en las relaciones se trata como entidad de nivel más alto. Y esa sería nuestra respuesta. Entidad-relación. Vamos a empezar con una descripción general y después veremos un ejemplo más a fondo con entidades, atributos, relaciones y cardinalidad. Al finalizar este video podrás construir un modelo de entidad-relación de principio a fin. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sale un mensaje de error diciéndote que tu nombre de usuario de Twitter no está disponible? ¿O cómo Amazon puede dar seguimiento a tantos pedidos, clientes y productos? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la creación de una base de datos. Una base de datos es una colección de información que está organizada para poder almacenar, gestionar, actualizar y acceder a los datos fácilmente. Hay mucha información en movimiento en una base de datos y puede ser complicado llegar a entender cómo los elementos interactúan entre sí. Es por esto que un ingeniero o administrador necesita una representación visual para entender fácilmente cómo todos estos elementos están relacionados y cómo trabajan en conjunto. Aquí es donde precisamente entran los diagramas entidad-relación. Para empezar, vamos a hablar sobre cómo construir estos diagramas. Los puedes hacer a mano, pero será mucho más fácil utilizar una herramienta para crear diagramas en línea. Hoy vamos a utilizar una herramienta muy fácil de usar llamada Lucidchart. Lucidchart es una herramienta gratuita. Simplemente dale clic al link para acceder al sitio web. Simplemente elige la opción gratuita, ingresa tu dirección de correo electrónico y tendrás una cuenta configurada en cuestión de segundos. Así podrás seguir el proceso conmigo y hacer tu propio diagrama entidad-relación. Antes de crear un modelo entidad-relación, tenemos que entender mejor los componentes individuales. Vamos a empezar con las entidades. Una entidad es un objeto, como una persona, un lugar o una cosa que va a ser gestionado en la base de datos. Por ejemplo, si compramos algo en Amazon, digamos unos zapatos, la entidad puede ser un cliente, un pedido, y no nos podemos olvidar del producto, los zapatos. Cada entidad va a tener lo que llamamos atributos. Los atributos son las propiedades o características. En este caso, bajo la entidad del cliente tenemos el número de ID del cliente, nombre, apellido, calle, ciudad, código postal y teléfono. Es importante recordar que las entidades en tu base de datos son las filas y los atributos son las columnas. Tenemos las diferentes entidades y atributos en la pantalla.
pero vamos a hablar sobre la relación que existen entre estas diferentes entidades. Las relaciones describen los vínculos entre las entidades que definen cómo interactúan. Lo hacemos dibujando una línea entre ellas. Cuando dibujamos una línea entre estas entidades, estamos demostrando que hay algún tipo de vínculo o conexión. Ahora que tenemos nuestras relaciones, verás algunas notas en estas líneas. A esto se le llama cardinalidad. La cardinalidad define la relación en un contexto numérico, en particular en mínimos y máximos. Por ejemplo, en el lado derecho puedes ver diferentes tipos de cardinalidad. 1, muchos, 1 y solo 1, 0 o 1, 1 o muchos, 0 o muchos. No te asustes si esto todavía no tiene mucho sentido. Vamos a ver algunos ejemplos que te ayudarán